Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Profe, buenos días, muy bien usted. Buenos días, profe. Muy bien. Buenos días, profe. Profe, Sí, eh, yo tengo una pregunta, sino que cuenta. en el campus virtual ya aparece el link, pero el horario dice que la clase comienza a las 10 de la mañana. Llegué como a dudar de si hiciera la clase a las 8, entonces no sé. Eh, pues en mi horario, al menos en mi proyecto docente, aparece que es a las 8 los 2 días. Donde sí varía el horario es en teoría el conocimiento, pues, que es los lunes a las 11 y los miércoles a las 10, pero hasta donde sé es a las 8 metafísicas, a las 8 miércoles y viernes. Tendría que revisar para estar seguro, ¿sí? Porque No, profe, igual, cuando yo matriculé la materia era los viernes a las 8, sino sí. que sino que sí me generó como duda porque me metí al campus, aparecía el link, pero decía que la clase era de 10 a 11:30, entonces pues A ver, llegué a dudar, pero igual me conecté porque yo la matriculé fue a las 8. entonces no, fue error mío. Al programar las reuniones de Zoom en el aula virtual, sí cometí el error y puse a las 10 sabiendo que es a las 8. Sí, tiene razón. Ya, entonces voy a corregir ese error en cuanto termine la clase de hoy, pero sí, acabo de mirar y tiene razón. Sí, pero no, la clase es a las 8, sin ninguna duda. Bueno, no, gracias por hacérmelo notar. Bueno, entonces hoy continuamos con lo que veníamos tratando el miércoles pasado respecto a, respecto a Aristóteles y la metafísica, concretamente, pues la cuestión de esas escalas del conocimiento que veníamos hablando, ¿cierto? Esa pregunta de cuál es el nivel de conocimiento más alto que es posible alcanzar y cuáles serían digamos, los grados que se van dando o que van aumentando en la medida en que pues se alcanza ese conocimiento más alto, habiendo empezado entonces con la sensación, después la experiencia, luego el arte, la cual digamos se enfoca sobre todo en la producción, en la intervención, ¿cierto? En fines utilitarios, y la ciencia, que, digamos, ya es un conocimiento de tipo teórico, sin un interés particular, sino la sola comprensión del por qué suceden las cosas en la realidad. Y en ese nivel más alto del conocimiento, entonces tenemos que el concepto fundamental o lo que está detrás de esa noción de conocimiento verdadero para Aristóteles es el concepto de causa, ¿cierto? Es el concepto de causa, y siendo que Aristóteles es el primer filósofo que, digamos, explícitamente toma el concepto de causa como un tema o como un problema filosófico. Digamos que antes de Aristóteles, la filosofía antigua, pues los presocráticos y Platón, ya, digamos, tenían la idea de que conocimiento es conocimiento de las causas o conocimiento del por qué, pero nadie se había tomado el trabajo todavía de averiguar, bueno, qué significa eso de causa, ¿cierto? ¿Qué significa eso de preguntarse por qué? Por eso el título que he escogido para la sesión de hoy, Aristóteles y la causalidad. Pero entonces, antes de cualquier cosa, sí me gustaría, aprovechando que el texto de la física, que es donde aparece su explicación de las cuatro causas, es tan, pues como tan breve, voy a un momentico a compartirles la pantalla y el texto de la física, y sí me parece como adecuado hacer como una lectura rápida de todo el texto, aprovechando que son solamente como 5 o 6 páginas,
para después ya sí empezar a desglosar un poco esta explicación, porque como les había dicho, el lunes pasado, Aristóteles, al menos a mi modo de ver, tiene la particularidad de volverse un poco engañoso en el sentido de que cree uno que lo tiene muy claro hasta que resulta que de pronto no lo tiene tan claro, ¿sí? La comprensión. Entonces, vamos a hacer una lectura muy rápida del texto de la física y ya posteriormente hacemos la explicación. Entonces dice, hechas estas distinciones, tenemos que examinar las causas, cuáles y cuántas son, puesto que el objeto de esta investigación es el conocer y no creemos conocer algo si antes no hemos establecido en cada caso el por qué, lo cual significa captar la causa primera, es evidente que tendremos que examinar cuanto se refiere a la generación y a la destrucción y a todo cambio natural, a fin de que, conociendo sus principios, podamos intentar referir a ellos cada una de nuestras investigaciones. En este sentido, se dice que es causa aquel constitutivo interno de lo que algo está hecho, como por ejemplo el bronce respecto de la estatua o la plata respecto de la copa, y los géneros del bronce o de la plata. En otro sentido, es la forma o el modelo, esto es la definición de la esencia y sus géneros, como la causa de una octava es la relación del 2 al 1 y en general el número y las partes de la definición. En otro sentido, es el principio primero de donde proviene el cambio o el reposo. Como el que quiere algo es causa, como es también causa el padre respecto de su hijo, y en general el que hace algo respecto de lo hecho, y lo que hace cambiar algo respecto de lo cambiado. Y en otro sentido, causa es el fin, esto es aquello para lo cual es algo. Por ejemplo, el pasear respecto de la salud. Pues, ¿por qué paseamos? A lo que respondemos, para estar sanos. Y al decir esto, creemos haber indicado la causa. Y también cualquier cosa que, siendo movida por otra cosa, llega a ser un medio respecto del fin, como el adelgazar, la purgación, los fármacos y los instrumentos quirúrgicos llegan a ser medios con respecto a la salud. Todas estas cosas son para un fin y se diferencian entre sí en que unas son actividades y otras instrumentos. Tales son, pues, los sentidos en que se dice de algo que es causa. Pero como causa se dice en varios sentidos, ocurre también que una misma cosa tiene varias causas y no por accidente. Así, en el caso de una estatua, tanto el arte del escultor como el bronce son causas de ella y causas de la estatua en tanto que estatua y no con respecto a otra cosa, pero no lo son del mismo modo. Uno es causa como materia, otro como aquello de donde proviene el movimiento. Hay también cosas que son recíprocamente causas. Así, el ejercicio es causa del buen estado del cuerpo y este del ejercicio, aunque no del mismo modo. El buen estado del cuerpo es causa como fin, el ejercicio como principio del movimiento. Además, una misma cosa puede ser causa de contrarios, pues así como la presencia de una cosa es causa de otra, a veces su ausencia es responsable de lo contrario. Por ejemplo, la ausencia del piloto es causa del naufragio y su presencia es causa de la salvación de la nave. Así pues, todas las causas que hemos mencionado se reducen manifiestamente a 4 clases. Las letras son causa respecto de las sílabas, la materia respecto de los objetos artificiales, el fuego y los otros elementos lo son respecto de los cuerpos, las partes respecto del todo y las premisas respecto de la conclusión. Todas son causas en el sentido de ser aquello de que están hechas las cosas. En estas, unas son causas en cuanto a que son el sujeto subyacente, como en el caso de las partes, otras son causas en cuanto a que son su esencia, y esta es el todo o el compuesto o la forma. Y la semilla, el médico, el que quiere algo y en general el que hace algo, todos estos son causas en el sentido de ser el principio de donde proviene el cambio o el reposo. Y hay otras que son causas en el sentido de ser el fin o el bien de las cosas, pues aquello para lo cual las cosas son,
tiende a ser lo mejor y su fin, y no hay diferencia, es decir, que este fin es el bien mismo o el bien aparente. Tales son pues las causas y tal el número de sus especies. Aunque son múltiples los modos en que algo puede ser causa, cuando se los recapitula son pocos, porque las causas se dicen en muchos sentidos, e incluso dentro de una misma especie hay causas que son anteriores y otras posteriores. Por ejemplo, el médico y el hombre experto son causas de la salud, el doble y el número lo son de una octava, y cuanto contiene algo particular es siempre causa respecto de lo particular. Otro modo de causación es el accidental y sus géneros. Así, la causa de una estatua es en un sentido Policleto y en otro el escultor, puesto que no es sino por accidente que el escultor es Policleto. Además, el género que contiene al accidente también sería una causa. Así, un hombre o en general un animal sería la causa de una estatua. Y entre los accidentes, algunos son más próximos o más lejanos que otros, como en el caso de que se dijese que el blanco o el músico eran la causa de una estatua. Y tanto las causas propias como las accidentales pueden ser dichas o en potencia o en acto. Así, la causa de la construcción de una casa es el constructor, y de la casa que efectivamente está siendo construida lo es el constructor que la está construyendo. Similares observaciones se pueden hacer sobre las cosas causadas por las causas de que ya hemos hablado. Así, por ejemplo, la causa puede ser causa de esta estatua o de la estatua o en general de una imagen o de este bronce o del bronce o en general de la materia. Y lo mismo puede decirse de los accidentes. Además, tanto las causas propias como las accidentales pueden tomarse conjuntamente, como cuando decimos no que la causa sea Policleto o un escultor, sino el escultor Policleto. Todas ellas, sin embargo, pueden reducirse al número de 6, y cada una puede ser dicha a su vez de dos modos. Una causa, en efecto, puede ser entendida como particular o como género de un particular, como un accidente o como género de un particular, como un accidente o como género de un accidente, tomadas en combinación o singularmente, y cada una de ellas puede ser actual o posible. Y hay esta diferencia, que las causas que son particulares y actuales son y no son simultáneas con las cosas de que son causas. Así, el caso de este médico que está curando respecto de este enfermo que está siendo curado, o este constructor que está construyendo respecto de este edificio que está siendo construido. Pero con las causas que son solo potenciales no siempre ocurre así, pues la casa no se destruye al mismo tiempo que el constructor. Al investigar la causa de cada cosa, hay que buscar siempre la que es preponderante. Así, un hombre construye porque es un constructor, y un constructor construye en virtud del arte de construir que posee, siendo entonces el arte de construir la causa anterior, y de la misma manera en todos los demás casos. Además, los géneros de las causas han de considerarse con respecto a los géneros de las cosas, las causas particulares respecto de las cosas particulares. Así, un escultor es la causa de una estatua, y este escultor lo es de esta estatua. Y también las cosas que tienen capacidad de causar respecto de las cosas que tienen posibilidad de ser causadas, y las cosas que están actualmente causando respecto de las cosas que están siendo actualizadas. Así, sobre cuántas son las causas y el modo en que lo son, es suficiente con las distinciones establecidas. Bueno, entonces aquí hay, yo creo que mucho que desarrollar. Hay conceptos que creo que solamente se entenderán o quedarán claros posteriormente, como por ejemplo esa distinción entre lo actual y lo posible, ¿sí? Que es la distinción entre acto y potencia, que es todo un tema aparte de la metafísica de Aristóteles, y eso lo veremos en su momento. Así que si no entienden esa parte, no se preocupen. La distinción entre sustancia y accidente, que también está aquí muy metida, ¿sí? Hace parte de la argumentación,
también es un tema aparte que vamos a ver la otra semana. Así que si no entienden, no se preocupen, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este texto del segundo libro de la física? Que es la primera vez en la filosofía que un pensador se dedica explícitamente a tomar la causalidad, ¿sí? En vez de darla por sentado, como por ejemplo Platón, o como por ejemplo los presocráticos en general, que se dedica explícitamente a definir qué es ser causa de, ¿cierto? De todas maneras, ya, por ejemplo, Platón nos puede dar una cierta claridad cuando en una parte del diálogo del Fedón dice lo siguiente. Estas comillas consisten en... Pueden notar que también en este texto de Platón, la citación es, como les expliqué el miércoles pasado, ¿sí? Con el sistema que hace referencia a la edición principal pues, del original griego. Pero bueno, averiguar las causas de cada cosa. ¿Por qué comienzan a existir? ¿Por qué dejan de existir? ¿Y por qué existen? O sea que ya desde el vamos tenemos más o menos claro que averiguar la causa es averiguar un cierto porqué, una cierta explicación, señalar algo que es responsable de otra cosa, ¿cierto? Digamos, ¿qué es responsable de la estatua de bronce? Entonces, en primer lugar, el material, el metal del bronce, la forma que el escultor ha pensado para identificarlo como, digamos, la estatua de un hombre o la estatua de una mujer o de lo que sea. Lo que, digamos, inicia la transformación del metal del bronce en una estatua, que, digamos, uno puede decir el escultor entonces sería la causa eficiente, pero como ya lo advierte Aristóteles en una parte de la física, de hecho, la causa eficiente en sentido estricto vendría siendo no el escultor, sino el arte de la escultura. Y ya veremos un poco por qué. Y la finalidad. ¿Qué es lo que resulta al final de todo este proceso? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que se está logrando? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Digamos, ese concepto de causa final es uno que hay que mirar con mucho cuidado. Pero ya desde el principio, incluso en el tercer capítulo de la metafísica del primer libro, las cuatro causas y la filosofía anterior, ustedes habrán visto que Aristóteles lo que hace es una especie de, lo voy a decir un poco anacrónicamente, una especie de estado del arte de qué han dicho otros filósofos acerca de la primera causa y el primer principio de la realidad. Entonces menciona que para Tales del Mileto es el agua, que para Anaxímenes es el aire, que para Anaximandro es no sé qué, que para Demócrito es no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, Demócrito no lo menciona y es un error mío, pero se entiende un poco la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que para Aristóteles, tanto Platón como los presocráticos, al no, al dar por supuesto el concepto de causa, solamente se están limitando a considerar
la causa eficiente y la causa material, ¿cierto? Ahora bien, ustedes habrán podido notar que Aristóteles en el texto no utiliza las expresiones causa eficiente, causa material, etc. Esos son nombres que posteriormente comentaristas medievales empezaron a utilizar para identificar esos 4 tipos de causas y pues ya finalmente terminarían quedándose dentro de la tradición filosófica, ¿cierto? Te los voy a poner por aquí aparte. Por eso les decía el miércoles pasado que para entender esta doctrina de las 4 causas no basta simplemente con saber cuáles son las 4 causas y en qué consiste cada una. Ese es apenas el primer paso, ¿cierto? Lo realmente interesante es, bueno, ¿por qué estas 4? ¿Cómo se relacionan cada una? Algunos intérpretes consideran que para Aristóteles la causa más importante de todas es la causa final, ¿sí? A pesar de que la tradición filosófica posterior va a terminar dándole más preponderancia a la causa eficiente, al punto de que la forma como nosotros actualmente entendemos el concepto de causalidad casi siempre se limita es a la causa eficiente, es decir, lo que hace que una cosa se transforme o cambie o pase a ser algo diferente, ¿sí? O sea, que nuestro concepto moderno de causa sería, por ejemplo, que la causa de que exista una estatua de bronce es porque un escultor decidió hacerla, ¿cierto? Y el concepto moderno de causa se limita solamente a eso. Entonces, un escultor que domina un arte empieza a ejecutar su arte y el efecto es la elaboración de la estatua. ¿Por qué la tradición posterior se fue olvidando paulatinamente de las otras 3? Bueno, eso ya es una pregunta, digamos, ya bastante especializada, sobre la cual no tengo en este momento una respuesta inmediata, pero la realidad es esa, que históricamente Aristóteles siempre quiso, o el objetivo era establecer que el concepto de causalidad tiene que implicar o tiene que incluir las 4. Las 4 son igual de importantes. Bueno, igual de importantes en el sentido de ser necesarias, ¿cierto? Las 4 son necesarias para entender el concepto general de causalidad, aunque, digamos, él le va a dar cierta preponderancia a la causa final, que es, digamos, lo que escolarmente se conoce en la filosofía aristotélica como su teleología. No confundir con teología, ¿cierto? Teología es otra cosa muy distinta. Teleología significa cualquier tipo de pensamiento filosófico que trate sobre la finalidad de algo, ¿cierto? Entonces, si ustedes en algún texto de cualquier filósofo o de lo que sea encuentran expresiones, pues bueno, como teleología, sí, sí, más, pues se refiere a la finalidad. Entonces, si encuentran que seguramente en algún intérprete encontrarán que Hegel, por ejemplo, plantea una teleología de la historia, está diciendo que Hegel plantea que el transcurso de la historia humana tiene una finalidad, apunta hacia una determinada meta. Algunos intérpretes consideran que Aristóteles quiere trazar una teleología de la naturaleza, ¿cierto? Es decir, que los fenómenos que suceden en la naturaleza tienen una finalidad por sí misma, ¿cierto? Que no es una finalidad que le imprime el ser humano, ¿sí? No es una construcción conceptual del ser humano que, digamos, ve de forma antropocéntrica una finalidad y la quiere implantar en la naturaleza, sino que la naturaleza por sí misma tiene una finalidad. Y eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces decíamos que
Entonces, para Aristóteles, la tradición anterior dio por sentada la causalidad y no se tomó la tarea de analizar este concepto. Y pues Aristóteles se da cuenta de la necesidad de analizar el concepto de causa, porque como ya vimos el lunes pasado, el nivel de conocimiento más alto posible es un conocimiento de primeras causas y primeros principios. Entonces, para entender a qué nos vamos a referir con eso de primeras causas, de todo lo que es en cuanto que esa es, digamos, otra distinción. Esa es otra distinción que es muy importante tener en cuenta para no, digamos, hacer de la metafísica de Aristóteles una cosa pues, fantasmal o esotérica. No es como Platón, que consideraba que las ideas, ¿sí? Los eidos de cada una de las cosas, digamos, al menos según pues, muchas lecturas posibles de Platón, existen en un mundo aparte, que de hecho era lo que pensaba Aristóteles y por eso lo critica. Aristóteles pensaba que para Platón el mundo de las ideas era literalmente una cosa aparte en algún lugar del universo donde existían las ideas puras. Para Aristóteles, todo se encuentra en la realidad inmediata, en la realidad que nosotros percibimos, simplemente que, como va a decir en el libro Gama, el ser se dice de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la física trata sobre lo que es la naturaleza, la realidad, en tanto, ¿sí? O en cuanto, o en el modo de ser de el cambio y el movimiento, ¿cierto? Entonces la física ¿sí? Vendría siendo el análisis de la realidad en tanto cambia, se mueve, se genera y se corrompe. ¿Sí? Mientras que la metafísica sería el análisis de la realidad en tanto tiene la característica de ser, ¿sí? Pero digamos, esas características de ser de la realidad no son una cosa aparte, no son una cosa esotérica o fantasmal, sino que se encuentran en la realidad misma. Por eso, digamos que algunos intérpretes explican que la metafísica, para poder empezar a hacer metafísica, primero, según Aristóteles, hay que pasar necesariamente por la física, porque en tanto sabemos cómo cambia y se mueven las cosas que existen, vamos a poder, por contraste, saber cuáles son las características de su mismo hecho de ser. Eso lo iremos entendiendo con el paso del tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, pues para Aristóteles la tradición anterior dio por sentada la causalidad y no se tomó la tarea de analizar este concepto. Entonces él va a llegar con esta doctrina de las cuatro causas para empezar a mirar cómo es el asunto. Entonces, tenemos en primer lugar la cuestión de la materia, ¿cierto? Entonces, ejemplo, el bronce del que está hecha la estatua. La materia por sí sola no puede constituir por sí misma un determinado objeto. Él va a mencionar posteriormente en la metafísica que la materia sola, la materia por sí misma, es apenas una potencia, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, que el bronce solo es apenas una potencia en cuanto ya se le empiece a imprimir una forma, cuanto se le empiece a imprimir una determinada esencia, como por ejemplo un hombre o una mujer, ¿sí? Ya empezaría a actualizarse la potencia que es esa materia, ¿cierto?
¿sí? Aquello de lo que está hecho algo. La forma, como dice en la física, ¿sí? La forma, el modelo, la definición de la esencia y sus géneros. ¿Sí? Muy importante, sobre todo, comprender esta última expresión, la definición de su esencia. Nuevamente, para Aristóteles, la esencia no es una cosa abstracta o fantasmal. Tiene que ver sobre todo con la forma como definimos la cosa, ¿cierto? Entonces, si definimos el ser humano, ¿cierto? O la forma del ser humano que se encuentra en una estatua, para identificarla como tal, para decir, sí, que no es un ser humano de carne y hueso, pero tiene la forma de, y que está hecha de bronce, entonces tener dos extremidades inferiores, tener dos brazos, tener un tronco, tener, digamos, un cuello, una cabeza con cierta forma, ¿sí? Un contorno, una abstracción que nosotros somos capaces de sacar de todos los seres humanos que conocemos, de manera que al verlo en el bronce, pues obviamente no creamos que es un ser humano de verdad, pero sí decimos que tiene la forma de. Así es como entiende Aristóteles, porque digamos en ese otro material diferente de los músculos, de la carne y de los huesos, en ese otro material, ¿sí? Que está formado a partir de una definición y de unas características por las cuales nosotros decimos, ahí hay un ser humano, ¿cierto? Andrés, adelante. Una pregunta. La forma en este caso se podría entender como la idea en Platón, o se diferencian. Recuerden lo que les expliqué la semana pasada. Lo que se traduce al español como forma en Aristóteles y como idea en Platón es la misma palabra, ¿sí? Es eidos, ¿cierto? Yo les explicaba que en el griego antiguo cotidiano, ¿sí? De todos los días, la palabra eidos significaba simplemente el contorno, ¿sí? O la forma de algo, la figura de algo, ¿cierto? Entonces, digamos, la forma y la figura que nos permite identificar, por ejemplo, dos perros de razas distintas, ¿sí? Como el mismo animal, ¿cierto? A pesar de que tienen características tan diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un labrador y un pincher, ¿cierto? Que son tan distintos uno del otro, pero sin embargo tienen una forma en común que hace que nosotros los identifiquemos a ambos, a pesar de la diferencia de tamaño, de color, de lo que sea, a ambos como perros, ¿cierto? Ya cuando Platón transforma ese concepto de eidos en su, digamos, idea filosófica, lo toma por ese lado de aquella idea fundamental, digamos, central, de la cual cada uno de los individuos, cada uno de los casos particulares, simplemente participa de. Entonces, digamos que los distintos individuos que identificamos como perros lo son en tanto participan de una idea, ¿sí? Entonces, habría que identificar entonces cuáles son las características de esa idea abstracta y general de perro, ¿cierto? ¿Qué pasa con Aristóteles? Que él no concibe una idea abstracta de la cual habría que plantear sus características y mucho menos una idea abstracta que existiera en su manifestación pura en un mundo aparte, sino que para Aristóteles la forma pasa sobre todo, ¿sí? Por evidentemente la capacidad de abstraer que tenemos y que
configura esa noción cotidiana de eidos, ¿sí? Lo que nos permite del labrador y del pincher decir de ambos que son perros, a pesar de sus diferencias, pero esa imagen o esa figura común que tienen esos dos perros no es porque participen de una idea abstracta que se encuentra en un mundo aparte, sino porque ambos coinciden en una definición común, ¿cierto? Una definición, es decir, pasa ni siquiera por ser una entidad ontológicamente independiente y aparte, sino solo por una definición lingüística, ¿cierto? Por una definición lingüística. En la Edad Media va a haber un debate filosófico muy importante, que es el debate de los universales, ¿sí? La pregunta es, las ideas universales, entonces como la idea de manzana, la idea de rojo, la idea de perro, la idea de justicia, ¿sí? Son reales, realismo por un lado, son reales, existen realmente, porque sería la única forma en que pudiéramos identificar cada uno de los individuos como parte de algo común. Los individuos perros podemos identificarlos como perros, o simplemente esas ideas generales del perro, de la manzana, del rojo, etcétera, son simplemente convenciones lingüísticas, palabras que por sí mismas no tienen una realidad independiente, pero que utilizamos los seres humanos, hemos aprendido a utilizar como herramienta para poder identificar las realidades individuales, y que lo que existiría realmente serían simplemente los individuos, sería este perro, este perro, este perro, eso sería lo único real, y la idea universal de perro sería simplemente una cuestión lingüística. Es lo que se conoce en la Edad Media como nominalismo. Guardando las debidas proporciones, se puede caracterizar a Platón y Aristóteles de uno y del otro lado del asunto. Platón sería entonces el realista, ¿sí? La idea abstracta y universal de perro sí tendría un estatus ontológico, una realidad ontológica. Para Aristóteles, el eidos o la forma pasaría más es por la definición de las características comunes que identifican tanto al labrador como al pincher y que los hace a ambos perros, ¿cierto? Así está más claro, Andrés. Sí, sí, profe, me queda mucho más claro, gracias. Listo. Entonces, bueno, aquí con la causa eficiente es donde, digamos, empieza un poco a complicarse la cosa, ¿sí? No se preocupen si no entienden a la primera esto que acabo de escribir sobre la causa final, ya lo iremos desarrollando, ¿sí? Como finalidad, resultado, meta u objetivo que se da. No necesariamente es lo último que sucede, ¿cierto? De hecho, en el capítulo anterior de la física, antes de este que ustedes leyeron sobre las cuatro causas, Aristóteles lo advierte. Permítanme. Así, aquí está. Porque no cualquier extremo o no cualquier cosa que sea última puede pretender ser el fin, sino solo el mejor, ¿cierto? El mejor, es decir, lo que constituya el bien, aquello para lo cual está hecha la cosa. Esta es una idea que va a desarrollar con mucho más detalle, sobre todo en la ética Nicómaco, ¿cierto? Cada cosa tiene una virtud, tiene una excelencia, tiene algo para lo cual está hecho.
y en la medida en que pueda cumplirlo, ¿sí? Y en que pueda, digamos, llegar a las metas de esa virtud o de esa arte en griego que tiene, se considera que esa cosa ha alcanzado su bien, ¿cierto? Nosotros entendemos bien, sobre todo en el sentido de bien moral. Bueno, para Aristóteles no es solamente el bien moral, sino el cumplimiento de aquello para lo cual está hecho algo. O sea que, digamos, un cuchillo alcanza su bien en la medida en que corta bien, ¿cierto? En que, digamos, cumple su función, en que cumple su virtud. Vuelvo, insisto, esa es una idea que sobre todo desarrolla en la ética nicómaco. Entonces, bueno, entonces tenemos esto. Si ponemos el ejemplo de la estatua de bronce, entonces decimos, ¿de qué está hecho? Causa material. ¿Qué es lo responsable en el sentido de la materia? Entonces, aquello de lo que está hecho, el bronce. ¿Sí? La forma, entonces el modelo, la forma o la definición de su esencia. En la medida en que vemos que aquello que se ha moldeado con el bronce tiene las características con las cuales nosotros definimos, por ejemplo, a un ser humano, al menos en términos físicos, entonces decimos, es una estatua de un ser humano, ¿cierto? ¿Cuál sería la finalidad, el objetivo? La estatua misma, dirá Aristóteles. ¿Sí? Cuando se ha terminado, cuando ya se ve el resultado final, cuando sabemos qué es lo que es, entonces ha cumplido su finalidad, porque Aristóteles advierte esto. Hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones en que la causa formal y la causa final son la misma, ¿cierto? Son la misma cosa, solamente en ocasiones. Entonces, en el ejemplo del bronce, la forma y la finalidad vendrían siendo lo mismo, que veamos la estatua y digamos, esa es la estatua de un ser humano y se ha cumplido con el objetivo que se trazó el escultor de realizar una estatua de un ser humano. Aquí en la causa eficiente, claro, uno, digamos, de primerazo dirá el artista, porque el artista es el que con sus manos pues derrite el bronce, lo pone en un molde, bueno, hace todo el proceso. El artista es el que ejecuta, ¿sí? El que lleva a cabo la realización de ese objeto. Pero recuerden lo que advirtió Aristóteles al final de este texto de la física que estamos leyendo. Y para que hagan el ejercicio, voy a citar, como se cita tradicionalmente, los textos de Aristóteles. Eso está en 195b 20, 195b 20, ¿cierto? Para que no se enreden demasiado en la página 146, pero digamos si en un texto de bibliografía secundaria, que es lo que muy seguramente así lo va a citar el autor, va a decir en 195b20, no va a decir en la página tal de mi edición tal, porque no todo el mundo la va a tener a la mano, entonces ya uno sabe que ya sabe cómo buscarlo. Permítanme un momentico. ¿Sí? Entonces estoy leyendo un libro de bibliografía secundaria y me dice, en 195b20 Aristóteles dice, entonces digo 195b, entonces 5, 10, 15, 20, bueno, digamos, entonces no es exactamente 20, sino 21, 22, ¿cierto? Los renglones sí pueden variar un poquito, pero pues uno no se pierde tan fácil. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? Al investigar la causa de cada cosa, hay que buscar siempre la que es preponderante. Así, un hombre construye porque es constructor y un constructor construye en virtud del arte de construir que posee, siendo entonces el arte de construir la causa anterior y de la misma manera en todos los demás casos. O sea que la causa eficiente, como en el ejemplo de la estatua, no es al menos de manera fundamental, ¿sí?
sí lo puede ser en otro sentido, dirá Aristóteles, ¿sí? La causa fundamental, eficiente de la existencia de la estatua es el arte del moldeamiento, ¿cierto? El arte, digamos, escultórico. Y esta clase de detalles son las que lo pueden confundir a uno. A ver, ¿cómo así? Pero si el escultor es el que, digamos, ejecuta, lleva a cabo la acción. Claro, Aristóteles lo explica. Depende. A ver, si vamos a hablar de esta estatua en particular, que es muy famosa por, digamos, su técnica, entonces hablemos del David de Miguel Ángel. Entonces vamos a hablar de el David de Miguel Ángel, de esta estatua en particular, que es muy famosa porque, digamos, da cuenta de una gran técnica, de un gran estilo, de llevar al máximo nivel el arte escultórico, y quien llevó a ese máximo nivel el arte escultórico fue Miguel Ángel. Entonces, la causa eficiente del David fue Miguel Ángel, porque, digamos, está preguntándose por un caso en particular, ¿cierto? Por un caso en particular, por una estatua en particular. Pero si fuéramos a hacer la pregunta en un sentido más general, ¿cuál es la causa de las estatuas o de la estatua en general? Entonces ya no podríamos decir el artista, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué existe el artista? ¿Sí? Si no existiera un arte, si no existiera el arte de la escultura, no podría existir el artista de la escultura. Entonces, si hacemos la pregunta en general, entonces ya decimos, ahí sí, la causa eficiente de la estatua es el arte de la escultura, ¿sí? No sé si me captan la idea. Jonathan, ¿ibas a decir algo? No, profe, es que sucede que pensando precisamente en esa cuestión de la escultura, se me viene más a la mente la causa principal, que en mi mente la considero la sensación de la materia por la cual está hecha la estatua. Esa sensación primera, por ejemplo, si yo considero la causa de una cama, se diría que la sensación de la madera sería la causa primera, pero ahora que lo explica con respecto a cuáles son la causa de todas las camas o de todas las esculturas, precisamente sería esa sensación. Si precisamos particularmente con el ejemplo que da del David de Miguel Ángel, sería el arte de la escultura precisamente. Claro, para que Miguel Ángel hubiera podido crear el David, ¿sí? Tendría, digamos, es una condición necesaria que existiera una cosa llamada el arte de la escultura. Si no existiera el arte de la escultura, habría sido imposible para Miguel Ángel crear el David, ¿cierto? Por eso digamos que la distinción que hace Aristóteles entre por definición, por naturaleza o por sustancia o por esencia, y por otro lado por accidente, es tan importante, hay que tenerla en cuenta. O sea, no es que sea falso que la causa de una estatua sea un artista, ¿sí? Pero digamos que el artista, con respecto o en relación al arte de la escultura, o digamos, ocupa el lugar de lo accidental, ¿cierto? Entonces, digamos que por definición, el arte de la escultura. Por accidente, es decir, que no es algo fundamental, ¿sí? Que no es algo esencial para ser entendido. Entonces, por accidente, el arte de la escultura lo puede poseer Miguel Ángel, lo puedo poseer yo, lo puede poseer Jonathan o lo puede poseer cualquiera. Entonces, ¿quién posee el arte? En el sentido de decir cuál es la causa en general de la estatua, es algo accidental, ¿sí? Ya, si nos concentramos en, por ejemplo, el David, ¿sí? Como caso particular que da cuenta
de un gran estilo y de una gran técnica, de un artista en particular, entonces el artista en particular, en este caso Miguel Ángel, es por definición, la causa eficiente del David. ¿Qué vendría a ser por accidente en este caso? Por accidente, vuelvo y repito, por accidente sería algo que no es fundamental, pero que puede ser agregado. Entonces, que Miguel Ángel es de Florencia, entonces que la causa eficiente del David fue un artista florentino, un artista de Florencia, pero el hecho de que sea de Florencia no quita ni pone nada de manera esencial al David como causa eficiente, ¿cierto? Entonces el hecho de que sea de Florencia es algo accidental. Miguel Ángel pudo haber sido de Roma, de Atenas, de París o de donde sea. Eso no le hubiera impedido hacer la misma estatua. No sé si me siguen la idea. Andrés. Profe, pues yo creo que ya la capté, la idea Sí. pues de la causa. Sin embargo, cuando el compañero Jonathan hacía el aporte y ponía el ejemplo de la cama, entonces aquí entro pues como pues me confundo un poco, Sí. y es con el tema de por decir cuál sería entonces la causa de una cama. Si la causa de una cama es dormir o es Por una causa causa, final. ajá, o es una causa pues como por accidente, o es el principio pues como conceptual o la definición de cama como tal. Claro. Ahí es donde nos tenemos que remitir a ese concepto de virtud, ¿sí? ¿Sí? A ese concepto de virtud. Claro, ¿en qué momento la cama, por ejemplo, ya que ponen ese ejemplo, cumple su virtud? Cuando cumple la función para la que está hecha, ¿cierto? Entonces se supone que la función que debe cumplir la cama es procurarle a quien la utilice un buen dormir, hacer que la persona duerma bien. Y si cumple ese objetivo, entonces, y lo hace, digamos, de la mejor manera posible o de la manera más excelente, dirá Aristóteles, cumple su virtud, es decir, ha cumplido su finalidad. Por eso dice que cuando se cumple el telos o la finalidad de algo, no es simplemente lo que suceda en último lugar, es cuando se ha alcanzado el bien o la excelencia, ¿sí? El bien. Estoy tratando de recordar la palabra griega de bien, creo que es agazón, no me acuerdo, ¿sí? Creo que es agazón, creo. No estoy seguro. Si alguno sabe y me puede corregir, se lo agradezco. Entonces creo que es agazón. Si la cama cumple su finalidad de la mejor manera posible, ha cumplido su telos en la medida en que sirve para un buen dormir. O sea que la causa final, fundamental, por definición, de la cama sería el buen dormir, ¿cierto? Y en la medida en que se cumple, entonces se da por hecha la causa final. Si se puede utilizar la cama para otras cosas, es algo accidental, ¿cierto? Si se utiliza para sentarse, si se utiliza para no sé, como mesa para desayunar, qué sé yo, ¿cierto? Para atrancar una puerta, qué sé yo, ¿sí? Otras funciones que a uno se le puede ocurrir hacer son accidentales, pero por definición, la virtud y el bien que debe cumplir la meta, el telos, hacia donde debe apuntar la cama, es el buen dormir, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, por eso para Aristóteles es tan importante esa distinción entre por definición o por naturaleza y por accidente. La función por definición que debe cumplir la cama es el buen dormir. Si se utiliza para otras cosas, sí, totalmente válido, pero es por accidente, porque quien crea la cama o quien la fabrica está pensando es en fabricar un objeto que sirva para dormir, ¿cierto? Andrés, adelante. Profe, qué pena que me estoy volviendo intenso hoy con las preguntas. No, adelante, todo lo contrario.
no, sino que nunca había pues como Ujú. creído que iba a poder entender a Aristóteles porque me perdía mucho con él. Eh, eh, pues yo sé que la comparación no pues corresponde mucho a la época, sobre todo porque Aristóteles es muy antiguo comparándolo con Derrida, ¿cierto? Y el tema es que podría uno entender esa causa, no sé si es válido pues afirmarlo, que esa causa por accidente se podría comprender como la de construcción en Derrida. Mm, sí, no, ahí ya a Derrida lo veo todavía con mucho respeto, al punto de que todavía no he leído nada de él. Entonces, estoy casi seguro de que estaríamos cometiendo un anacronismo si equiparamos una cosa con la otra. Ante eso sí, infortunadamente no tengo una respuesta, no tengo una respuesta clara sobre esa comparación entre Aristóteles y Derrida, ¿cierto? Mm, pero es una tarea pendiente que tengo, al menos tener al menos una mínima idea de qué fue lo que hizo Derrida de interesante y de importante. Y estoy seguro que ese concepto de construcción que se ha puesto tan de moda entre mucha gente es una manoseadera al concepto derridano de construcción, y que lo que tenía él en mente era una cosa muy distinta a la forma como utiliza la palabra la gente, así como dirían nuestras abuelas, sin ton ni son, al son de los cocos, ¿cierto? Samuel hace una pregunta muy interesante, ¿sí? Si los cambios físicos, como la evaporación del agua, que la madera se convierta en ceniza, ¿son cambios eficientes? ¿O cómo se le llamaría a eso en concreto que hace que las cosas cambien? O sea, las leyes físicas serían una causa eficiente. Las leyes físicas, de la física que nosotros conocemos, ¿sí? De la mecánica clásica newtoniana que nosotros conocemos, dan por sentada que el concepto de causa es única y exclusivamente la causa eficiente, efectivamente. Entonces, digamos que la noción newtoniana de ley de la naturaleza, ¿sí? La noción newtoniana de ley de la naturaleza, digamos que trasladándolo a los términos aristotélicos, sería una causa eficiente, olvidándose, olvidándose de las otras tres. De hecho, para los que están en teoría del conocimiento, uno de los cambios fundamentales y epistemológicamente hablando de la modernidad con respecto al paradigma de Aristóteles de la filosofía medieval es sobre todo criticar la noción de finalidad. Es decir, los científicos y filósofos de la modernidad consideran que la naturaleza no tiene ninguna finalidad en concreto, sino tiene una meta, ¿sí? Sino que simplemente funciona de una manera mecánica, que los cambios que se dan en la naturaleza y los cambios que se dan en los cuerpos son simplemente el producto de, esto es una idea sobre todo de Descartes, de que una cosa mueve a la otra, mueve a la otra, mueve a la otra, pero de una forma simplemente mecánica, sin una, y esto es, digamos, una cierta confusión, una cierta caricatura del concepto de finalidad de Aristóteles, sin que haya, digamos, una mente o una voluntad dentro de esa materia que se va moviendo y que cambia mecánicamente, ¿cierto? Es decir, si el paradigma de Aristóteles, esto lo dejo simplemente mencionado, es teleológico. Esto es, digamos, como una definición escolar del cambio. Al paradigma moderno se le conoce como mecanicista, ¿cierto? Es decir, que los cambios que se dan en la naturaleza, y esta es una metáfora de Descartes, son como los mecanismos de un reloj. Entonces, un engranaje mueve al otro mueve al otro, mueve al otro, mueve al otro, etcétera, ¿sí? Pero simplemente, digamos, son movimientos que se subsiguen unos a otros, unos a otros, unos a otros, sin una finalidad o una meta. Simplemente esos movimientos van generando las diferentes cosas y los diferentes fenómenos de la naturaleza, pero sin, digamos,
sin el pensamiento de una meta, de una virtud o de un bien de por medio, ¿sí? Entonces, precisamente con esa pregunta que me hace Samuel, entonces, y con eso puedo mencionar lo siguiente. Todo el tiempo hemos estado remitiéndonos al ejemplo de la estatua, ¿cierto? Que es un ejemplo de un arte, de una técnica, ¿cierto? De una intervención, de una transformación, ¿sí? También Aristóteles pone ejemplos muy variopintos de causalidad, por ejemplo, las premisas de la conclusión, ¿sí? Los números de la octava, ¿cierto? Que es una cosa ahí de teoría musical. Pone ejemplos muy variopintos, porque se supone que ese concepto de causalidad puede servir para explicar cualquier aspecto de la realidad. Sin embargo, donde a Aristóteles le interesa más aplicar esta noción de causalidad es justamente para explicar los fenómenos naturales, ¿cierto? Los de la naturaleza, ¿sí? Su objeto de la física, es decir, las cosas en tanto cambian, se mueven, se generan y se corrompen. Lo que pasa es que este ejemplo de la estatua sirve como modelo, sobre todo para justificar posteriormente la idea de que los procesos de la naturaleza tienen una finalidad, es decir, esa teleología. Pero vamos despacio. Pero antes, Juan Andrés, ¿qué vas a comentar? Sí, profe, también respecto a lo que usted está diciendo, me gustaría preguntar, por lo menos en el caso del hombre, Sí. si la finalidad del hombre, por así decirlo, entonces sería ser humano. Entonces, cuando hay, o sea, ¿qué pasa cuando hay esos casos, podría decirse, atípicos en el que uno dice, este no está actuando tan humano como debería ser? Uh-huh. Entonces, en cuanto a eso de la finalidad, me gustaría como... De hecho, permítanme un segundo. La ética Nicómaco, ¿sí? Se hace justamente esa pregunta. La pregunta se hace justamente la pregunta de cuál es la virtud del ser humano, ¿cierto? Si las cosas tienen una virtud y una excelencia en la medida en que cumplen su función, la función para la que están hechas, entonces, ¿cuál sería la función, ¿sí? Aquello para lo que está hecho el ser humano, su mayor excelencia y que en la medida en que lo cumpla bien, sería su virtud, ¿sí? Entonces, digamos que la respuesta ahí sería la racionalidad y en la medida en que puede ejercer la racionalidad en todos los aspectos de su vida, no solamente, digamos, va a poder conocer cosas, sino que además va a poder tomar las mejores decisiones, porque esto, digamos, aquí estamos hablando ya de ética, va a poder tomar las mejores decisiones y poder alcanzar, al menos en muy buena parte, lo que él llama la eudaimonía, que se traduce un poco imprecisamente por felicidad, ¿cierto? Que para Aristóteles alcanzar la eudaimonía o la felicidad no solamente requiere de las buenas acciones y de las actitudes del ser humano, sino que él incluso propone que la suerte, ¿sí? Y que la suerte es un factor importante y haber nacido en unas buenas condiciones también es importante para alcanzar la eudaimonía. Pero bueno, eso es un tema completamente aparte, pero digamos que la pregunta que haces tú digamos, esa finalidad del ser humano es precisamente una de las preguntas fundamentales de la ética Nicómaco. O sea que para tener una respuesta satisfactoria, pues básicamente hay que leerse este texto, ¿cierto? Ok, profe, gracias. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno. Qué pena, lo interrumpo ahí. Sí. Ayer me pareció ver un artículo de una revista
no sé qué tan famosa sea, Ujú. la cual De- dice lo siguiente en su título: sí, Aristóteles, el coach que sabía cómo ser feliz sin dinero. Es una exageración rotundamente, pero desde el título ya se ve que no leyó bien la Ética Nicómaco. exactamente. Yo desde que leí eso me desconcerté y me llenó de una ira gigantesca, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero para que más o menos complemente la respuesta Ujú. a Juan. Sí, claro, una persona que no tiene las condiciones materiales suficientes para poder satisfacer sus necesidades, por más que sea buena persona y que tome las mejores decisiones, no va a poder alcanzar de manera ideal o en su totalidad esa eudemonía. O sea, que decir que ser feliz sin dinero para Aristóteles, eso es un oxímoron, ¿cierto? Es un oxímoron, es, para los que no lo sepan, una expresión que encierra en sí mismo una contradicción, ¿cierto? Como círculo cuadrado, pues por decir algo, por poner el ejemplo más típico. Entonces, sí, seguramente fue algún periódico o alguna revista de esas, de las que hay que desconfiar un poquito, pero sí, ya desde el título se ve que no le pegó una sola ojeada a la Ética Nicómaco o quién sabe de dónde, de qué sombrero se sacó esa idea, sí, totalmente. Bueno, de las 4 causas, en términos generales, pueden servir para o deben servir para explicar todos los aspectos de la realidad, ¿cierto? Es decir, entonces en la metafísica, las 4 causas deben servir para explicar lo que es en tanto que es, ¿cierto? Pero digamos que el campo donde a Aristóteles le interesa aplicar de forma más estricta las 4 causas es en la naturaleza, ¿cierto? Es decir, ¿sí? Para investigar los fenómenos de la naturaleza. Y a esto, digamos, debemos recordar el ejemplo que puse de la estatua, cuando, digamos, expliqué por qué, en sentido estricto, la verdadera causa de la estatua en general no es el artista, sino el arte de la escultura, ¿cierto? Y digamos que es una de las cosas que más ha generado confusión, porque obviamente es difícil, ¿sí? Es difícil en Aristóteles, porque digamos muchos intérpretes a lo largo de la historia, sobre todo en la modernidad, Descartes, por ejemplo, pensaban que lo que pretendía Aristóteles era una suerte de psicología de la naturaleza, ¿cierto? Como que si la naturaleza tuviera la intención, el deseo, ¿sí? Ustedes me entienden, la intencionalidad de generar determinados procesos que conduzcan a un determinado resultado, ¿sí? Por eso, digamos, esa crítica de la teleología y el paso al mecanicismo. Pero viendo que, como en el caso de la estatua, la causa eficiente no es el artista, que sí tiene una intención y un deseo, sino el arte de la escultura. Entonces, lo que, digamos, pretende Aristóteles es más bien una explicación general, una explicación general que dé cuenta de las regularidades de la naturaleza. Es decir, ¿por qué? Y de hecho es un ejemplo que pone Aristóteles y con el cual voy a trabajar. ¿Por qué todos los mamíferos tienen la misma disposición, una disposición muy parecida de la dentadura, ¿cierto? Es decir, unos dientes delanteros planos, unas muelas
con forma pues dentada pues o como de serrucho y unos colmillos, ¿cierto? Entonces, para Aristóteles, negar una causa final en la naturaleza, o digamos, quien piense que para explicar la naturaleza basta simplemente con dar cuenta de la causa eficiente y de la causa material, ¿sí? Dice Aristóteles, no sería capaz de explicar la regularidad, ¿sí? La regularidad, ¿sí? El hecho de que es algo que se dé constantemente, que no se da simplemente a veces sí, a veces no, sino que se da constantemente, ¿sí? O como dice, buscar causas generales para las cosas generales y causas particulares para las cosas particulares, ¿sí? Te vuelvo, insisto, con el mismo ejemplo. Si estamos hablando específicamente del David de Miguel Ángel, entonces la causa pues, es específicamente el artista Miguel Ángel, ¿cierto? Si fuera ya en términos generales de la estatua o la curación, por decir algo, de la causa sería ya el arte de la escultura o el arte de la medicina, ¿sí? En términos de la causa eficiente, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces lo que se busca es una explicación general que dé cuenta de las regularidades de la naturaleza. Y entonces lo que muestra Aristóteles en otros sitios de la física e incluso en otros textos es que si bien definimos el concepto de causalidad desde esas 4 causas que ya hemos establecido, eficiente, formal, material y final, ¿sí? Hay ocasiones en que en que no solamente la finalidad y la forma coinciden, sino que incluso la finalidad, la forma y la causa eficiente o aquello que genera el cambio coinciden. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en que estas 3 coinciden, como por ejemplo, ¿sí? Hay una frase, digamos, muy citada de Aristóteles, como muy contundente, que es solo el hombre genera al hombre, ¿sí? Solo el hombre genera al hombre. ¿Sí? Tanto la forma como la finalidad y como aquello que genera el cambio para que pueda existir un ser humano es otro ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ser humano ya constituido, es decir, que ya haya llegado a su finalidad, que tenga todas las características que lo definen, ¿sí? Es decir, su forma, y solamente él puede iniciar el proceso de generación de otro ser humano, ¿cierto? Es decir, para que pueda generarse un niño, para que pueda generarse un ser humano, se necesita otro ser humano que ya tiene su forma definida, que ya tiene su finalidad cumplida y que es pues aquello que inicia el proceso de generación, ¿cierto?
Entonces, la forma humana se desarrolla, ¿sí?, al final de la generación, y el humano desarrollado es lo que le inicia, ¿cierto? Entonces, esto pues como para que se entienda bien cómo se va aplicando esta doctrina de las 4 causas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la finalidad? ¿Qué pasa con la finalidad en la naturaleza? ¿Sí? Pongamos de una vez la palabra griega, el telos, ¿cierto? Telos como finalidad, meta, objetivo, el resultado de, ¿sí? Y que Aristóteles identifica con el bien, ¿cierto? Lo que genera, lo que es lo mejor para, ¿cierto? Entonces, para Aristóteles, negar que haya finalidad en la naturaleza implica no poder explicar su regularidad característica. Entonces, lo que quiere mostrar Aristóteles, ¿sí?, específicamente en el 7º capítulo de este libro 2 de la física, o sea, entonces, confrontar ¿sí?, capítulo 7 del libro 2 de la física, ¿sí? Entonces, Aristóteles incluso desarrolla una discusión, desarrolla un debate con un, digamos, hipotético interlocutor que afirme que la naturaleza no tiene ninguna finalidad y que bastaría simplemente con dar cuenta de la causa eficiente y la causa material. Entonces pone el ejemplo. Entonces, digamos que ese interlocutor pondrá el ejemplo de la lluvia, ¿sí? Entonces, la lluvia se genera porque el vapor de agua que sube hasta el cielo, al enfriarse, la palabra condensación aún no existía, al enfriarse se pasa de estado gaseoso a estado líquido y cae, ¿cierto? Dirá ese interlocutor. Entonces dice, ahí simplemente tuve que recurrir a la causa eficiente, ¿sí? Es decir, lo que inicia el movimiento, que es la evaporación del agua, y la materia, pues el agua, ¿cierto? Entonces, lo que dirá el interlocutor, según Aristóteles, que esa lluvia haga crecer los campos y haga crecer la vegetación y la alimente, sería simplemente algo accidental, ¿cierto? Sería simplemente una casualidad. Pero digamos que la explicación de la lluvia bastaría simplemente con explicar cómo se genera y lo que, digamos, siga de ahí. En tanto la lluvia riega los campos y alimenta la vegetación y la hace crecer, sería simplemente algo accidental, algo que no pertenecería al fenómeno de la lluvia como tal, ¿cierto? Entonces Aristóteles va a decir, este interlocutor no podría explicar, ¿cierto?, por qué regularmente, ¿sí?, por qué regularmente en lugares con más vegetación suele llover más, por qué regularmente cuando llueve crece la vegetación, ¿sí? No es algo casual, sino que es algo que se da regularmente, ¿cierto? Entonces, ya la respuesta de Aristóteles a ese interlocutor va a poner otro ejemplo. Entonces, que es el ejemplo de la dentadura que él propone ahí en la física, y en otro libro
de Aristóteles en otro tratado que se llama Partes de los Animales. Es un tratado muy corto, poco conocido, pero digamos que los grandes especialistas en Aristóteles siempre citan como un texto, digamos, muy importante, sobre todo para aclarar ciertos conceptos que uno lee en la física o en la metafísica y que de pronto pueden no quedarle a uno demasiado claros. ¿Por qué los mamíferos regularmente tienen una disposición de la dentadura muy parecida, muy similar? Es decir, dientes delanteros planos, colmillos y unas muelas con, pues, con una cierta forma dentada o en forma de serrucho, ¿cierto? Si fuéramos el interlocutor diría que pues simplemente el proceso de crecimiento los ha dispuesto así y que ello le sirva al animal para los dientes delanteros para arrancar el alimento y las muelas para triturarlo y procesarlo, ¿sí? Y que eso le permita alimentarse bien y sobrevivir, eso sería, digamos, un accidente, ¿cierto? Una casualidad. Pero, vuelvo y dice Aristóteles, eso implicaría que tendríamos que responder a por qué eso se da con regularidad, como que si eso fuera una casualidad, como que si fuera una casualidad que no sé si todos, pero por lo menos la inmensa mayoría de los mamíferos tienen una disposición dental muy parecida, ¿cierto? Y que sería una casualidad que regularmente sea esa disposición de la dentadura la que le permita alimentarse bien y sobrevivir, y que seguramente si no tuviera los dientes dispuestos de esa forma no podría alimentarse adecuadamente y no podría sobrevivir. Entonces, para Aristóteles, tenemos que agregar ese concepto de finalidad para poder entender la regularidad del hecho de que casi todos los mamíferos tengan esa disposición de la dentadura parecida, puedan alimentarse bien y que eso sea un factor fundamental para su supervivencia, ¿cierto? La regularidad de la naturaleza no puede ser una coincidencia. Entonces, en el ejemplo, para que el animal se alimente y sobreviva. Y como ya hemos dicho que Aristóteles identifica el fin con un bien, ¿sí? ¿Sí? De la supervivencia que ha sido suscitada por esa regularidad de la disposición de la dentadura, le constituye al animal un bien porque es lo que le permite sobrevivir, ¿cierto? Entonces digamos que si negamos, según Aristóteles, la finalidad en la naturaleza, no podríamos explicar por qué, no podríamos explicar las regularidades, no podríamos explicar el hecho de que gracias a eso es que el animal puede sobrevivir, o en el ejemplo de la lluvia, no podríamos explicar que gracias a la lluvia es que la vegetación puede crecer, no podríamos explicar que regularmente donde hay más vegetación llueve más, entonces nos perderíamos de muchos otros fenómenos de la naturaleza o nos quedaríamos sin respuesta y sin una explicación clara de por qué suceden esas cosas, ¿cierto? Entonces, de ahí que diga, o sea, para quien niegue la finalidad, el resultado final del proceso de generación de la dentadura sería simplemente pues la dentadura,
pero el funcionamiento, ¿sí? La función, la virtud, serían una cuestión totalmente aparte, que no harían parte de una explicación causal, en este caso de la dentadura. Pero como ya vimos para Aristóteles, en fin, necesariamente es algo bueno, un bien, ¿cierto? Que es la cita que les acabo de mencionar. La traduzco así porque, digamos, la saco de un texto complementario, pues que está en inglés, y en inglés pues traducen esta frase así tal cual. No todo lo último es un fin, sino que es lo mejor. Es física 194A 32. Entonces, finalmente, que como para ir concluyendo, la explicación, no se trata simplemente de saber cuáles son las cuatro causas, que digamos es importante evidentemente, sino por qué esas cuatro causas en especial, porque son aquellas que permiten definir y explicar los aspectos fundamentales de aquello que sucede, de cualquier, digamos, hecho que se dé en la realidad, ¿sí? A veces dos o tres de esas causas pueden coincidir, pero en última instancia siempre son esos cuatro los aspectos en los que se da un fenómeno, en los que se da una realidad, en los que se da la existencia de algo. Tiene unas características que lo definen y constituyen su forma, su eidos, uno por un lado. Está hecho de una materia, no puede haber forma sin materia, entonces causa material. Hay algo que inicia ese movimiento, causa eficiente, y todo apunta hacia una finalidad que por demás constituye un bien y una virtud, en tanto permite a eso que es o a eso que existe cumplir la función para la cual existe, ¿cierto? Otros aspectos de la explicación de la causalidad, como esa distinción entre lo general y lo particular, y el acto y la potencia, iremos explicando posteriormente. Entonces, ya con eso, con esta cuestión de la definición aristotélica que hace en el primero de la metafísica de sabiduría, o sea, filosofía primera, como explicación primeras causas, entonces ahí ya entenderíamos en qué consistiría la materia en general, en tanto que es, ¿sí? Causa material. ¿Cuáles serían las características o lo que define a todo lo que es en tanto que es forma, ¿cierto? Desde ahí saldrán los conceptos de sustancia, de accidente, de ahí saldrán los conceptos de las maneras en las que se dice el ser, etc. ¿Qué es lo que inicia lo que es en tanto que es? Que ahí es donde, digamos, ya empezará a irse la cosa hacia el Aristóteles más teológico, con la doctrina del motor inmóvil, ¿cierto? Pero eso es, digamos, algo que decidí obviar. Y bueno, la finalidad, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad que se cumple en todo lo que es en tanto que es? Que sería, digamos, como la pregunta del millón. Bueno, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Profe, Sí. bien sea en la metafísica o bien sea en la física, hay un capítulo en que se profundiza en cada una de las causas. O eso lo No entendí bien tu pregunta. Tanto en la metafísica como en la física. O sea, si existe en la metafísica o en la física algún libro o capítulo en el que se profundice en cada una de las causas que presenta Aristóteles.
A ver, lo que pasa es que como la causalidad es un tema transversal, ¿cierto? Porque lo que permite es dar explicaciones y explicaciones no solo de la naturaleza, sino, por ejemplo, del arte, de las acciones, de la producción humana. También puede explicar las acciones humanas, puede explicar la existencia de las cosas, o puede explicar lo que es en cuanto que es, o puede explicar la generación y la corrupción de la naturaleza. Entonces, digamos que aparte de este capítulo de la física donde hablan explícitamente de las cuatro causas, digamos que en todo el conjunto de la obra, ¿sí? En todo el conjunto de la obra, Aristóteles va dando menciones, o digamos que es algo que hay que leer entre líneas, ¿sí? Por eso, digamos que esta explicación que yo di de la causalidad, pues es una cosa introductoria, pero es uno de los temas más difíciles y más discutidos a lo largo de la historia de la filosofía de Aristóteles. O sea, si ustedes miran cualquier bibliografía sobre Aristóteles, es una bibliografía descomunal porque abarca desde los primeros comentaristas griegos, pasando por Santo Tomás, por San Buenaventura, hasta casi la actualidad. O sea, comentarios, análisis, discusiones sobre definiciones y aclaraciones de la filosofía aristotélica. Es una cosa literalmente descomunal, ¿sí? Inabarcable, porque, digamos, todos los intérpretes han querido mostrar ciertos matices diferentes. Yo por mi parte simplemente me pegué de los textos originales y de una sola bibliografía complementaria, como para intentar ser lo más claro posible. ¿Dónde más? En la metafísica, en el libro Delta, que es una especie de diccionario filosófico de Aristóteles, hay un apartadito dedicado al concepto de causa, pero uno lo lee con mucha ilusión y con mucho ánimo, y resulta que es prácticamente el mismo capítulo de la física, ¿cierto? Cambiar un par de palabras. En otros lugares, Aristóteles hace menciones, dando por sentado que uno ya sabe en qué consiste, como por ejemplo en partes de los animales, en la Ética Nicómaco también de vez en cuando. ¿Qué recomiendo yo? Ya así como de bibliografía complementaria. Les voy a compartir la pantalla. Si ustedes saben inglés, pues les recomiendo, para mí, la mejor enciclopedia de filosofía que hay, ¿sí? Que es la enciclopedia Stanford de filosofía. Y hay una entrada muy bien explicada, sumamente exhaustiva, que es justamente sobre la causalidad en Aristóteles. Ahora vuelvo y repito, está en inglés, lo cual, digamos, para algunos puede ser un problema. Yo no confío mucho en el traductor de Google, no, digamos, no dejen, nunca dejen pasar su necesidad de aprender inglés, porque es importantísimo, ¿cierto? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, listo. Entonces ya la próxima semana iniciamos entonces con los capítulos que siguen de Aristóteles, que ya les digo cuáles son. Son del libro Gamma y del libro Epsilon, ¿cierto? Igual en el proyecto docente está, pues, para que lo puedan mirar, que es ya, digamos, lo que es la definición propia de la filosofía primera como ciencia del ser en cuanto ser. ¿Y qué significa eso del ser en cuanto ser? Así que bueno, no siendo más, espero que haya quedado lo más claro posible. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Feliz mañana para todos. Profe, muchas fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Daniel.